Ya, oye, ¿hay alguna pregunta para la tertulia de hoy? ¿O lo dejamos hasta aquí? Sí, hay preguntas. Ya, si te quiera. Ajá, ese circuito. Ah, ¿y cómo se calcula? Eso me preguntaste. Sí, sí, siempre ocurre. Yo no confiaría en... No. A ver, déjame recordar bien cómo era. Pero era algo así. Ah, entonces tenemos el OPAM y tenemos... ¿Y esto dónde iba? ¿No? ¿Cómo era? ¿Y este nodo dónde va? ¿A tierra? Ya, y este otro lleva aquí, a tierra también. Y eso. Y eso oscila. Ya, ¿quiénes tienen duda con este circuito? Ya, ¿y dónde apareció este circuito? Ya, ¿y quiénes ya resolvieron este circuito en el laboratorio de medicina? Yo creo que sería bueno revisarlo, así que revisemos. Por último, para entenderlo bien. Entonces, a ver, cuando ustedes vieron operacionales en circuitos, perdón, estas dos van conectadas. Ah, esta está cortocircuitada, sí, toda la razón. Ya. Em, entonces esto es así. Mm. Ya, ¿qué vieron en circuitos? Vieron que los operacionales tienen dos propiedades. Una, corriente cero, que esa es una propiedad que se cumple bastante bien. Los operacionales tienen corriente muy baja en las entradas. ¿Qué otra propiedad vieron en circuito? ¿Mm? Que estos dos tienen el mismo voltaje. Ya, esa propiedad se cumple relativamente bien solo cuando hay realimentación negativa. ¿Ok? Si hay realimentación negativa, y es casi un sí, solo sí, ¿eh? Si hay realimentación negativa, entonces B igual cero. Y si B igual cero, probablemente es porque hay realimentación negativa. Ok. ¿Qué es realimentación negativa? ¿Qué significa? ¿Alguien hizo control automático alguna vez? ¿Nadie ha hecho control? No, ya. ¿Habían escuchado alguna vez el término realimentación negativa? Es lo mismo. Yo hablo de realimentación porque me ahorro tres letras. ¿Alguien conoce ese término? Más que eso, en realidad la realimentación es simplemente tomar una parte de la salida, atenuarla y volver a ponerla en la entrada. Eso significa realimentación en general. Y realimentación negativa tiene que ver con tomar una parte de la salida, atenuarla y ponerla en la entrada inversora. Y realimentación positiva es tomar una parte de la salida, atenuarla y ponerla en la entrada no inversora. Entonces, cuando hay realimentación negativa, yo puedo decir que B igual cero. Pero en este caso no hay realimentación negativa, porque yo estoy tomando una parte de la salida y estoy realimentándola a la entrada no inversora. Veamos qué es lo que ocurre si es que hacemos eso.
Hay un problema, eso sí, le voy a quitar la magia al amplificador operacional. Y tal vez ustedes adoran el amplificador operacional porque es lo único que les permite hacer electrónica y que es relativamente fácil de entender. Y con esta tertulia les voy a quitar la magia al amplificador operacional. Si alguien no quiere perder la magia, váyase. Todos quieren perder la magia, todos quieren saber cuál es la cruda realidad. Ok, ¿están seguros? Después de esto dejarán de ser niños. El amplificador operacional no es otra cosa que un amplificador diferencial que tiene entrada diferencial y tiene una salida single-ended. Y no hace nada más que eso. Es eso. Eso es un amplificador. Y aquí en realidad no hay cero, sino que hay algo muy cercano a cero. ¿Cómo es posible? Porque esto tiene una ganancia A que es muy grande, del orden de varios cientos de miles. ¿Ok? Puede ser una ganancia de 1 millón o incluso más. Entonces, ¿qué es lo que hace la realimentación negativa aquí? A ver, tratemos de entenderlo con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en otra hoja. Hagamos un circuito que tenga VI y que tenga realimentación negativa. R2, R1, PO. Ok. ¿Cómo funciona esto? A mí en circuitos me dijeron, en realidad a mí no me dijeron nada porque cuando yo hice circuitos no existían los operacionales todavía, en circuito. Entonces, a mí me dijeron que VO, no sé cómo esto, ya, que el voltaje aquí es cero, V igual cero, escribe bien mejor. V igual cero, aquí, y que la corriente aquí es cero. Ya. Si la corriente es cero, aquí tengo VO, aquí tengo un divisor de tensión. Por lo tanto, aquí hay VO por R1 partido por R1 más R2. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y este voltaje es el mismo que aparece acá, VI, porque estos dos son lo mismo. Entonces VI igual VO por R1 partido por R1 más R2. Y de aquí sale que VO partido por VI es R1 más R2 partido por R1. Y esto amplifica. Eso es lo que a mí me dijeron. Bueno, en la práctica esto no es así. En la práctica esto es un poco distinto. Entonces R2, R1. VO, a ver, si esto es un amplificador que tiene ganancia A, VO va a ser igual a veces, ¿qué cosa? VI menos, a este le llamamos V sub X. ¿De acuerdo? V sub X, por su parte, es VO por R1 partido por R1 más R2. Entonces VO, yo reemplazo esto ahí, es A por VI menos A por VX. Pero VX es VO, R1 partido por R1 más R2. VO por 1 más A por R1 partido por R1 más R2 igual A por VI. Luego VO partido por VI es, divido allá, me queda A partido por 1 más A R1 partido por R1 más R2. Ya. No se parece mucho a lo anterior. Pero ¿qué pasa si A es muy grande? Si A es casi infinito. A por R1 partido por R1 más R2 va a ser muy grande, mucho más grande que 1.
Entonces esto va a ser casi igual a A partido por A R1 partido por R1 más R2. Ah, infinito partido por infinito, estos se van. Y eso nos queda R1 más R2 partido por R2. Oh, entonces da lo mismo cuando A es muy grande. Veamos cómo funciona esto. Esto no es magia. Esto se puede entender de una forma bastante intuitiva. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Entonces yo tengo este circuito. Y en este circuito, digamos que aplico un VI conocido. Digamos que aplico un VI de 1 volt. Ah, y saben, vamos a darle valores. Entonces esta va a valer 10 kilos y esta va a valer 10 kilos. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Ya. Voy a encender el circuito. Lo encendí. Le apliqué 1 volt. En el momento en que encendí el circuito, ¿cuánto es la salida? Digamos que partió en 0. Arbitrariamente digamos que es 0. Entonces VO vale 0. 0 dividido por 2. ¿Cuánto hay aquí? 0. ¿Qué diferencia de voltaje de esto? 1 volt. ¿Qué ganancia dijimos que esto tenía? Digamos 1.000.000. Ya, digamos 1.000, porque 1.000.000 puede ser mucho para efecto de los cálculos. Entonces digamos que A es 1.000. 1 por 1.000, ¿cuánto es? 1.000. VO va a subir a 1.000 volts. ¿VO puede subir a 1.000 volts? Probablemente no. Probablemente no, porque están los rieles y los rieles no llegan nunca a 1.000 volts. Entonces va a subir bastante. Pero no, ¿hasta dónde va a subir? Va a subir hasta, digamos, va a subir hasta 0.5 volts. Si subiera hasta 0.5 volts, ¿aquí cuánto habría? 0.25 volts. 1 menos 0.25 es 0.75. 0.75 por 1.000 son 750. No, tampoco. Estamos mal. A ver, busquemos otra solución. El circuito va a buscar esta solución rápidamente. El circuito se demora poco. Digamos que esto sube a 1 volt. Si esto es 1 volt, aquí ¿cuánto hay? Divisor de tensión, ¿cuánto hay aquí? 0.5. La diferencia entre 1 y 0.5 es 0.5 por 1.000. Esto debería ser 500 volts. No, tampoco. Tiene que ser algo razonable. ¿Hasta qué nivel tenemos que llegar? Lleguemos a 1 volt. Pongamos 1 volt aquí. Si esto fuera 1 volt, no, perdón, 1 volt ya le habíamos puesto. Pongamos 2 volts. Si esto fuera 2 volts, aquí ¿cuánto habría? 1 volt. 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Por lo que sea 0. No, nos pasamos. Esto va a ser menor que 2 volts. Pero va a ser un poquito menor que 2 volts. ¿Cuánto va a ser? Va a ser algo así como 1,9995 volts o algo así. De manera que esa pequeña diferencia, al dividirlo por 2 y restarlo de 1, esa pequeña diferencia, multiplicada por 1.000, me da el voltaje de salida. Oh, ya, ¿cacharon o no? O sea, no hay magia aquí, no es que mágicamente el voltaje aquí es cero, no, el voltaje es cero porque los nodos se establecen de tal manera que esa diferencia a la entrada multiplicada por la ganancia grande da algo a la salida. Ya. ¿Qué pasa si hay realimentación positiva? Ahí tenemos realimentación positiva. No, volvamos a realimentación negativa y vamos a hacer un paso adicional. Entonces, cuando hay realimentación negativa, el operacional tiene una salida. Y la salida, dividida por el atenuador, va a producir algo en la entrada. Y ese algo en la entrada va a decirle, oye, sube tu voltaje a la salida hasta que esta diferencia sea muy chica. ¿De acuerdo? Si esta diferencia es grande, sigue subiendo el voltaje para que la diferencia sea muy chica.
Si cambiamos la realimentación positiva, yo aquí aplico 1 volt, aquí tengo un voltaje de salida. ¿Qué voltaje a la salida va a haber? Bueno, si es que logro hacer que a la salida haya exactamente, digamos que A es muy grande, que A es infinito, o casi infinito. Si aquí hay 2 volts exactamente, a la entrada va a haber 1 volt y esa diferencia va a ser muy chica y tal vez tenga los 2 volts. Pero si aquí me paso un poquito, 2.000001 volt, ¿no? Esta salida va a producir una realimentación con 1.000005 volts. ¿Cuál es mayor aquí? Entre estos dos. Este de acá es mayor. Si este de acá es mayor, y lo multiplico por una ganancia muy grande, este voltaje va a subir, y no va a subir a 2, va a subir a 3 volts. Si este es 3, aquí va a aparecer 1.5. 1.5 es mayor que 1 en 0.5. 0.5 por infinito, se fue infinito al tiro. Se fue al riel. Se fue al riel. O sea, si este voltaje es mayor que este, se va al riel positivo. Si este voltaje es menor que este, la realimentación va a hacer que se vaya al riel negativo. Entonces la realimentación positiva, a diferencia de la realimentación negativa, tira algún voltaje al riel. Ok, pues vamos atrás. ¿Qué es esto? Realimentación positiva. Por lo tanto, algún voltaje se va a ir al riel. Este voltaje se va a ir al riel. O sea, VO va a ser riel positivo, pongámosle un valor, un nombre más corto, VCC para riel positivo, o VSS, o menos VSS, para riel negativo. Va a ser alguno de los dos, pero no puede ser cero. No puede ser nada entre medio. Va a ser alguno de los rieles. Perfecto. Entonces este voltaje va a ser un riel. Supongamos que este voltaje parte en el riel positivo, que después de que yo encendí el circuito, se fue al riel positivo. ¿Cómo sé yo? Podría haberse ido al riel negativo perfectamente, pero hay que partir con algún supuesto. Entonces vamos a suponer que VO es riel positivo, es VCC. Entonces VO parte en VCC. Si este voltaje es VCC, ¿qué voltaje va a haber aquí? VSC por, digamos que esto es R2, esto es R1. R2 partido por, no, perdón, por R1 partido por R1 más R2. Y ese va a ser fijo. Mientras VO sea VCC, este voltaje va a ser fijo, va a estar fijo aquí. ¿Qué voltaje va a haber aquí? No, mejor, ¿cómo va a ser ese voltaje? Llamémosle Vx. Vx tiene, a ver, no sé cómo es, veamos cómo es. Vx es VCC, porque VO es VCC, Rx, C. ¿De acuerdo? Esto es Vx. Estoy dibujando esta parte del circuito. Ok. ¿Cómo es Vx? Parte en cero, digamos que parte en cero, y va a subir ¿hasta dónde? Va a subir hasta VCC, ¿cierto? Esto es VSS. No, ¿por qué le puse SS? Pongámosle EE mejor. Da lo mismo. Entonces, Vx va a subir hasta VSC, ¿cierto? O sea, esto es lo que va a hacer Vx. ¿Qué curva es esa? Una exponencial. ¿Pueden describirlo, no? Vx igual VSC por 1 menos E a la menos T partido por... ¿Y qué está U aquí? Rxc. Ya, esto deberían saber hacerlo absolutamente automáticamente. No, no pueden pasar por una ecuación diferencial. Esa es la respuesta. Listo. Ok. Pregunta, ¿va a alcanzar a llegar hasta VSC?
No, porque es asintótico. Ya, pero aparte de eso, ¿alcanzaría a llegar hasta VCC? ¿Qué pasa? A medida que este voltaje va subiendo, en algún momento va a ocurrir que este voltaje va a ser mayor que este. Este es VCC por R1 partido por VCC R1 partido por R1 más R2. Cuando este voltaje exceda VCC R1 partido por R1 más R2, la entrada diferencial se va a volver negativa. Si la entrada diferencial se vuelve negativa, ¿qué le va a pasar a la salida del operacional? Se va a ir al riel negativo. Entonces, si mi salida estaba aquí, en este punto, mi salida se va a ir al riel negativo. Y cuando la salida se va al riel negativo, ¿qué le pasa a este mini circuito que hicimos aquí? Lo mismo que antes, pero va a tender al riel negativo. Entonces va a llegar hasta acá y va a tratar de tender al riel negativo así. Todos lo ven, ¿o no? Ya, ¿y cómo es la ecuación? Lo mismo que eso, la misma constante de tiempo, pero con este valor y este valor cambiado. Entonces va a tender al riel negativo, pero no va a alcanzar a llegar al riel negativo, porque antes de eso va a toparse con este voltaje que va a ser menos VEE R1 partido por R1 más R2. Y cuando se tope con este voltaje, ¿qué va a ocurrir? Que este va a ser más chico que este. Y cuando este es más chico que este, la diferencia es positiva. Y si la diferencia es positiva, la salida va a saltar al riel superior. Y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia, lo que tengo que hacer es calcular este establecimiento de aquí hasta allá. Y de este establecimiento calcular cuando llega a ver, este es mi establecimiento, este de aquí es el que me importa. Y yo necesito llegar a, aquí tengo uno, 2, 3. Tengo que llegar a 2/3 del valor final. Ah, perfecto. Entonces, lo que se demore una exponencial en llegar a 2/3 de su valor final, eso es medio periodo. Entonces, un periodo va a ser 2 veces el tiempo que se demore una exponencial en llegar a 2/3 de su valor final. ¿Cuánto es ese tiempo? E a la menos t partido por RC, digamos que es 2/3 de 1, que es el valor final en este caso. Yo de aquí puedo calcular t. Ya, ese t lo multiplico por 2 y tengo el periodo. Así es como se calcula. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Más claro? ¿Clarísimo? ¿O hay dudas todavía? Oye, lo interesante de esto es que, ¿cómo sabe este circuito que este es el valor final si no alcanza a llegar ahí? Y se devuelve al tiro y se queda pimponeando así. Pero es divertido porque no sabe hasta dónde va a llegar, pero sabe cuánto se va a demorar. Es muy bueno eso. Ya. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas o no? ¿Alguien tiene preguntas de la tarea? Sí, ¿tú tienes preguntas? Sí, totalmente. No, no, los capacitores nunca se queman. A menos que los conecte al revés o les dé voltaje más alto de lo que corresponde. Pero no, no, para nada. A ver, les voy a contar algo. Este otro de los secretos mejores guardados en circuito. No sé por qué nadie nunca se los dice, ¿ah? Pero esto es notable. O lo dejamos para otro día que no venga suficiente gente y no lo subimos. No, ya, veámoslo hoy día. Sí, veámoslo hoy día ya. Entonces vamos con más de la tertulia. De I. VO. ¿Cuánto es VO?
Todos saben, B1 por R2 partido por R1 más R2. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? ¿Está perfecto? ¿O tiene alguna cosa rara? Si esa fuente es de C, no deberían estar los capítulos del circuito abierto. Están en circuito abierto, efectivamente, pero El S no lo el puedo S, controlar. a ver, ¿qué hace el S? ¿Qué está haciendo el S aquí? Eso me interesó. Más que el circuito abierto, después hablamos del circuito abierto, pero Está involucrando la frecuencia. O sea, ya. está haciendo. A ver, tratemos de expresar esto de una forma un poco más, que nos guste un poco más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Multiplicar por qué. Si multiplicamos por S, se va todo, ¿cierto? Se van los S, ya. Entonces, si multiplicamos por S arriba y abajo, se van los S, ¿cierto? 1 partido por C2, partido por 1 partido por C1, más 1 partido por C2. Eh, ya, pero hay un pequeño problema. Lo que tú dijiste es muy relevante, porque es posible que S haya sido cero, ¿no? Y si S es cero, estoy multiplicando por cero. Y multiplicar por cero arriba y abajo no sé si es una buena práctica en general. Entonces hay algo raro en lo que dice aquí, hay algo raro. ¿De acuerdo? Ya. No me pesquen en eso, pesquenme en otra cosa. Esto es BI por ya, y esto lo podemos llevar a qué cosa, C1 más C2 partido por C1 C2, y aquí 1 partido por C2, y esto finalmente me queda C1 partido por... esto es como un divisor de tensión, es realmente un divisor de tensión, que está al revés, porque C1 está arriba y C2 está abajo, entonces está al revés. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un divisor de tensión. Pero hay algo raro aquí en las heces. Hay algo extraño en las heces. Que yo me despreocupé de lo que estaba pasando con la S. Vamos a volver sobre la S después. Pero, ¿qué me dice este circuito? Este circuito lo que me está diciendo es que BO es una fracción de BI. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? BO es una fracción de BI. O sea, un divisor de tensión capacitivo debería funcionar o no. Funciona, se usa todo el tiempo. Pero hay algo raro con este circuito, hay algo extraño. A ver, hagamos un truco. Tiremos esto para allá. Entonces tenemos BO por 1 partido por S por 1 partido por C1 más 1 partido por C2 igual B1 por partido por S por 1 partido por C2. Ya. ¿De acuerdo o no? ¿Qué está diciendo esto? 1 partido por S y 1 partido por S. Son de alguna forma integrales, ¿cierto? O si es que los miramos al revés, también pueden ser derivadas, porque este BO en realidad está asociado con... No, está mal. ¿Qué hice de mal aquí? Lo pasé allá, sí, está bien. Lo correcto en realidad hubiera sido pasar este hacia allá. Hagámoslo al revés mejor, porque si no queda un poco confuso. Entonces BO partido por 1 partido por SC2 igual PI partido por 1 partido por SC1 más 1 partido por SC2. Esto es lo mismo que S
C2VO igual S por BI partido por algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Nos está relacionando las derivadas de los cambios, o sea, perdón, las derivadas de los voltajes, no los voltajes en sí. Nos está relacionando los cambios de voltaje, pero no el voltaje en sí. ¿Le creemos a esta ecuación o no? Tal vez aquí está la clave de si fue correcto o no simplificar S. Aquí simplificamos S y nos dio lo mismo. Pero tal vez al simplificar S estoy haciendo algo un poco raro. Y lo que estoy haciendo un poco raro es que en realidad esta ecuación lo que me relaciona es las variaciones de BO respecto de variaciones de BI. Y eso es lo que finalmente plasma este circuito. Entonces, si yo aquí tuviera 0 volts y tengo BI, y BI se mueve, esas variaciones las voy a ver aquí en torno a 0 volts. Pero si aquí tuviera 10 volts, voy a ver lo mismo en torno a 10 volts. Entonces hay un tema con las condiciones iniciales. Digamos que las condiciones iniciales me establecen dónde va a quedar este voltaje. Pero luego de eso, pequeñas variaciones de aquí se traducen en pequeñas variaciones de allá según el divisor de tensión correspondiente. Entonces, un divisor de tensión capacitivo funciona. Funciona bien, pero ojo con las condiciones iniciales, que puede que haya que poner un poco más ojo ahí. ¿De acuerdo? Ok, entonces la tarea me dicen qué es lo que ocurre en este circuito. ¿Qué es lo que ocurre? Porque me dicen que parte en qué voltaje. En un voltaje cualquiera. Entonces esta salida, ¿y en cuánto está esta salida? En otro voltaje cualquiera. Y eso puede ocurrir, ¿o no? Puede ocurrir. Este capacitor va a tener una carga inicial, este otro va a tener otra carga inicial. Y lo importante es que estos dos sumen lo mismo que el voltaje que está acá. Ok. Luego este va a cambiar de alguna forma, va a producir algún cambio. Ese cambio era un cambio en escalón, ¿cierto? ¿Qué le hace un escalón a un capacitor? A ver, porque la corriente es S por C por B. Y esto es lo mismo que C por dB a dt. ¿Y cuánto es dB a dt aquí? Infinito. Entonces va a pasar infinita corriente. ¿Sí? Durante un tiempo muy chico. A ver, hagamos que pase infinita corriente durante un tiempo muy chico. No, ¿cuál es? No, este no me sirve. Bueno, estos otros que tienen un parlante aquí y yo puedo encender y apagar el parlante y cuando lo enciendo suena, ¡pum! ¿Lo han escuchado, no? Ahí pasa harta corriente durante un tiempo muy corto y se escucha, pero no es infinita. ¿Ah? Y el tiempo es suficientemente corto como para que no produzca ningún daño. Entonces yo al darle un escalón en la entrada, va a pasar una gran cantidad de corriente capaz de hacerme variar los voltajes de manera instantánea. Porque recuerden que a los capacitores no les gusta que les cambien el voltaje muy rápido. O sea, se requiere una alta corriente para cambiarle el voltaje a un capacitor de un paraguaso. Entonces, va a pasar una corriente alta. Y esa corriente alta va a cargar este capacitor y va a cargar este otro. Porque es la misma corriente que circula por uno, la que circula por el otro. ¿Todos de acuerdo, no? Entonces la diferencia de voltaje que va a producir aquí va a estar relacionada con la diferencia de voltaje que va a producir aquí. Si estos dos capacitores fueran iguales, al subir este voltaje en delta V, aquí voy a tener una subida de delta V medios y aquí voy a tener una subida de delta V medios. Y si este capacitor fuera mucho más grande, la subida de voltaje aquí va a ser menor. Porque la misma corriente va a producirme una pequeña diferencia de voltaje, mientras que si este capacitor es muy chico, la misma corriente va a producirme una
Gran diferencia de voltaje. Ok. Creo que ya tienen suficiente información para hacer la tarea. ¿De acuerdo? ¿Me creen o no? Preguntémosle a Spice. Ya, preguntémosle a Spice. A ver, la clase no sé si fue el momento de preguntarle a Spice, pero aquí, en tertulia, podemos preguntar a Spice. Entonces, Spice. Ya, le puse 1 a la capacitancia. ¿Eso es una capacitancia grande o chica? Gigante. Pero no importa. Para efectos de prueba. Ok, y yo quiero ver qué es lo que pasa aquí en VO. Listo. Entonces, vamos a darle 1 volt, perdón, 1 volt, y vamos a hacer una simulación transiente de 1 segundo. Y no vamos a ver absolutamente nada, porque esto está a 1 volt y este está pegado a... ¿De dónde sacó ese voltaje? 333.3 milivolts. No entiendo nada. ¿Por qué me dijo eso? ¿De dónde sacó este voltaje? Este está a 1, está bien, pero este está a cualquier cosa. Ajá, hay un tema de condiciones iniciales. Entonces hay que darle condiciones iniciales. Démosle la condición inicial para... y apliquemos un escalón también. Entonces, porque si aplicamos un escalón, eso es lo que queremos ver, ¿cierto? Y el escalón es... puede ser un pulso de 0 a 1 volt que va a ocurrir en 0.5 segundos con un tiempo de subida de 1 microsegundo. Es un tiempo de subida enorme, pongámosle 100 picosegundos, es un tiempo de subida más típico. Ya. Entonces ahí debería hacer un escalón, perfecto. Este subió de 0 a 1 volt y este subió de 0 a 0.5 volts. Spice me está diciendo que este parte en 0. ¿Será verdad eso o no? Puede partir en cualquier cosa, entonces démosle un punto IC. Punto IC de VO, digamos que parte en 18 volts. Y digamos que este otro, ¿en cuánto parte? En lo que parte, este parte en 1, está bien. Entonces, este parte en 0. No, aquí hay algo raro. Sigue diciéndome que este está así, no puede ser. Entonces lo que tengo que decirle es un punto IC para todos los nodos. Tengo que darle un punto IC para este nodo también. Si este parte en 18, este va a partir en 18 también. Entonces démosle un punto IC a este voltaje F4VI V1. Entonces V de V1 es 18 volts también. Sí, El voltaje de sería el puso VO. sí, aquí hice de 0, tienes toda la razón. Quizás esa era la razón. Ahora está en 18, efectivamente. Oh, funciona. ¿Qué hubiera pasado si eliminábamos este? Tienes razón, parece que ese era el error. Sí, queda en torno a 18. Décima. ¿Quién se ganó esa décima? Bueno, no me mandé un correo porque no me están llegando. Pero dile a un compañero o mándame un correo a mi otro correo. cascodo@gmail.com. No, de él no me llegan. Del resto me han llegado, pero de él no me están llegando.
No sé por qué, porque ya me han mandado dos y no me han llegado. Eh, Así que anota, cascodo@gmail.com. CASCODO. Como el circuito cascodo. Ah, ¿verdad que no han hecho electrónica todavía? Ya. Ok, y si aquí en vez de pulso le ponemos una sinusoidal con periodo, con frecuencia 10 Hz. Oh, efectivamente, eso ocurre. ¿Se fijan? O sea, es un divisor capacitivo, es un divisor de tensión que tiene condiciones iniciales arbitrarias. Listo. Está bueno, ya. ¿Alguna pregunta? Ustedes se impresionan con mucho, parece. No me dicen mucho esto, yo estaría sorprendido. Ya. Eh, ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Ajá, midamos la corriente. Midamos la corriente aquí. Ah, este es un escalón chiquitito, no pasa nada. ¿Qué corriente va a pasar ahí? Nada. Gigaamper. Son varios gigaamper durante un periodo de tiempo muy corto, pero son muchos gigas. 5 gigaamper, eso es enorme. Pero en un tiempo corto, ¿cierto? En la práctica, en realidad, todo tiene resistencia, así que no va a ser 5 gigas, va a ser menos. Pero sí, hay harta corriente en un tiempo muy corto para lograr ese escalón. O sea, todo tiene sentido. Spice nos está dando la razón. Estábamos bien, ¿cierto? Análisis impecable. Ya. ¿Más preguntas? ¿Y un capacitor resiste esa cantidad de corriente? ¿Lo puede A ver, en la práctica los capacitores tienen una resistencia en serie. Y lo importante al final, a ver, ¿por qué no tenemos autos eléctricos? Las baterías son pésimas. Eh, las baterías son caras y no aguantan mucha corriente. ¿Cuán rápido uno puede cargar y descargar una batería típicamente? ¿Mm? ¿Una hora? Ya. Perfecto. O sea, yo pongo el teléfono a cargar y en una hora más o menos termina de cargar. 2 horas. Yo podría cargarlo más rápido que eso. Pondría en peligro la batería, porque las baterías estas son bastante explosivas. Ya, y si yo tengo un auto eléctrico y quiero ahorrar energía, por ejemplo, generando electricidad con los frenos, eso es más rápido que cargar en 1 o en 2 horas una batería. Por lo tanto, eso requiere mucha energía en poco tiempo, eso produce corrientes enormes. Bueno, esa es una de las razones por las que no hay tantos autos eléctricos, porque no tenemos tecnología de batería que aguante suficiente corriente. Hay una pregunta ahí. Una vez alguien nos dijo que se le había quedado la llave para abrir los autos con control remoto dentro del auto. Y tenía otro en la casa y la solución que hizo fue que su hijo lo llamara y apretar la llave al lado del celular. Y él puso el celular al lado de la puerta del auto y dice que se abrió. ¿Puede pasar eso? Eso es un mito urbano. Eso me suena a mito urbano. A menos que haya tenido otro hijo adentro del auto con la llave y lo haya llamado justo. No, eso me suena a mito urbano. Em, a menos que conozcan la fuente. Tendría que verlo. No rezó al mismo tiempo que... porque eso no me suena físicamente posible. Wow, quiero ver eso. Quiero ver eso. Bueno, no pongo en duda lo que tú me dices, pero me gustaría verlo. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos para tener autos que eléctricos? Si las baterías aguantan tan poca corriente. Sí, porque las baterías guardan en una reacción química. Es energía química. En cambio, un capacitor es electrostático.
Ah, los capacitores. Pongamos capacitores. En vez de baterías, pongamos capacitores. ¿Mm? Ultracapacitores o supercapacitores, que son capacitores. ¿Ah? Es el problema. Los capacitores no guardan tanta energía como una batería, pero aguantan mucho mejor las corrientes. Los puedes cargar y descargar casi instantáneamente. Entonces, sí, los capacitores aguantan más corriente, efectivamente. Y no explotan a menos que realmente les den mucha, mucha, mucha corriente, pero típicamente la resistencia interna de un capacitor es suficientemente grande como para impedir que la subida de corriente sea mucha, a menos que lo pongas al revés. Si lo pones al revés, verás fuegos artificiales. Profesor, cómo se polariza un capacitor? No sé, yo no entiendo de química, pero eso es química. Yo de química no lo sé, de más que entendible, ¿ah? De más que algo que uno podría entender, pero yo no le hago la química. Ok, ¿más preguntas? ¿Alguna otra pregunta, Spice? ¿O lo dejamos aquí? Profe, ¿hay por ahí una guía de Ed Circuit? ¿Una guía? No. No, yo lo instalé y me cachó como un problema. ¿Y lo instalaste en Windows? Sí, cuando lo instalé con ¿Y tú? con consola, yo busqué un instalador en la Un instalador que pesa como 3 megas. claro. ¿Y tú hiciste lo mismo? El programa vi que no estaba ejecutable, pero Ya, no, es que el Xcircuit viene para Cygwin, pero es muy complicado instalarlo en Cygwin. Yo lo uso nativo en Windows. Ya, oye, ¿más preguntas? ¿Sí? Es más fácil de importar elementos a por ejemplo, si yo quiero, A ver, ¿qué quieren importar? no vamos. ¿Cuál? De 4 Ya, LM741 Spice. Entonces, Texas Instruments. Y ahí busco Spice. Y me bajó un archivo, un .zip, .mod. Nada, cambiémosle el nombre, pongámosle punto... No, mejor lo copiamos. 741. Entonces aquí aparece un macro modelo de un 741. ¿Por qué habla de macro modelo? Efecto de modo común. ¡Uy, qué choro! Están modelados esos efectos. Etapa de entrada, tiene resistencia de entrada, limitación de voltaje, segunda etapa, polos, etapa de salida, modelos usados y se acabó. Ya hagamos eso. Copiemos esta cosa y tirémosla a ver, ya hagamos un... Ya. No, 741 spice.sp. Ya, y ahí está. Entonces ahora tengo un archivo que se llama 741.sp. Hagámoslo del método carretero, ¿ok? Entonces eh, no, voy a guardar como test borrar, da lo mismo. Entonces lo que yo quiero hacer es usar este modelo, el 741.sp. Entonces lo que hago es s.include 741.sp. Ahí ya estoy usando el 741. Entonces, no, pero vamos a usarlo bien. Denme un rato. Entonces aquí vamos a poner 9 volts, tierra.
F4VCC, F4VEE. Entonces ahí tengo fuente de más o menos 9 volts, ¿cierto? Y lo que yo quiero es, y voy a darle una entrada a mi circuito. Y F2, voltaje. Esto es VIN. Y ahí esto va a ser un DC de 1 volt. Da lo mismo. Entonces ahora quiero poner mi operacional. Hay formas carreteras y formas simples de hacer esto. Voy a hacerlo de la forma carretera. Entonces, nuevo símbolo. Y voy a dibujar un amplificador. Entonces, esta es la forma carretera. Cuando uno hace las cosas de la forma carretera a veces aprende un poco más. Entonces vamos a dibujar línea. Voy a dibujar un triángulo. Y ese triángulo va a ser el símbolo del amplificador. No, me quedó medio corrido. Parece que es por aquí. Ya, no. eh, bueno, algo así. No, lo hice a propósito, para que fuera algo distintivo. Entonces, a esto le vamos a poner pines. Con la P, yo le pongo VIN o VIM para el voltaje negativo, ¿cierto? Entonces, VIM a la izquierda, y ahí está. Y vamos a ponerle VIP para el voltaje positivo, también a la izquierda. Y vamos a ponerle VOUT. ¿Qué otras patas lleva un operacional? Alimentación. Entonces vamos a tirarle una alimentación aquí. Ese va a ser voltaje positivo de alimentación, VCC, arriba. Y vamos a tirarle un voltaje negativo de alimentación, que va a salir de aquí. Ya, ahí. VEE, abajo. Oye, tengo un alumno, un ex alumno de magíster, que una vez dibujó un cerebro como símbolo, porque su circuito era como un cerebro que hacía cosas, entonces tenía entradas por todos lados, salía, era un cerebro. Y se dio la lata de dibujar un cerebro. Entonces a este le vamos a poner, guardar como amplificador extraño. Listo. Entonces, después yo aquí puedo instanciar un amplificador extraño. Ahí está. Habrá sido el que hice yo, ¿no? Ya. Entonces, VCC F6, copio. Si este fue el que hice yo, nadie más puede haber hecho un amplificador tan feo. Ahí está esto. Y luego VIN va a estar aquí. Y este de acá va a ser la salida conectada de esta forma. O sea, lo estoy conectando como buffer. Y ahora debería no funcionar, porque, a ver, voy a simular y les voy a demostrar que no va a funcionar, porque nadie sabe lo que es esto. Nadie tiene idea de lo que es esto. Entonces lo que yo voy a hacer es ir aquí, de partida voy a ir aquí al modelo y voy a ver en qué orden están las patas del amplificador. Y aquí me dice, la primera es la entrada no inversora, la segunda es la entrada inversora, la tercera es power, la cuarta es negativo y la quinta es output. ¿En qué orden están las patas en mi amplificador extraño? ¿Se puede ver eso o no? A ver, miremoslo. Oh, nada que ver, están en cualquier orden. A ver, entonces, la no inversora es la 1. Entonces, la no inversora es la 1. Después, la inversora es la 2. La inversora es la 2. Después, la positiva es la 3. Después, la negativa es la 4. Y la salida es la 5. Entonces, ahora están en el orden correcto. Perfecto. Ya, ¿ahora sí va a funcionar o no? No, porque en ninguna parte le he dicho, mira, este es el amplificador extraño. Entonces yo podría decirle modelo, ¿y qué modelo es? El modelo es este, LM741NS, que es el nombre del subcircuito. Entonces, modelo, ahí está.
Play, tampoco, me dice que falta el esquemático. Entonces lo que puedo hacer es ir acá, editar los atributos y decirle, mira, esta cuestión debe llevar prefijo X. El modelo Spice es el que acabo de decirte y esto no es un bloque sino celda. Así sale en el tutorial de YouTube de cómo hacer esto. Entonces después uno pone play y ahí simula. Y si mi entrada es 1 volt, mi salida debería ser, es casi 1 volt. Perfecto. Usémoslo como amplificador que duplica el voltaje. A ver. Si este es 20 kilos y esto es 10 kilos y esto es tierra, entonces esto debería darme ¿qué voltaje a la salida? 30, porque esto no está duplicando, está multiplicando por 3. O sea, 3 por, entonces debería darme 3 volts. Ya, ahí está 3 volts. Perfecto. Ahí está funcionando, o sea, lo logramos. ¿Le gustó o no? ¿Sí? ¿Funciona bien? ¿Qué pasa si esto es una sinusoide? Con un offset de menos 3 volts, una amplitud de 4 volts y una frecuencia de 10 Hz. Efectivamente, tengo mi entrada y tengo mi salida. Ah, y está saturando a los menos 8 volts. Pero no, hagamos que no sature. Digamos que esto llega a 15. Para que no sature. Ya, iba a andar mejor. Ya, sigue saturando. Bueno, así es la cosa. Bajémosle un poco la amplitud a la entrada. Bajémosle a 3 volts. A ver si ahí logramos que no sature. Seguimos saturando. Y cambiémosle el offset ahí. Ya, y lo subimos un poco. Ya ahí está mejor. ¿De acuerdo? Bueno, y uno puede empezar a jugar. El problema es que el offset también me lo amplifica. Pero yo podría hacer algo para que no me amplifique el offset. ¿Mm? Por ejemplo, haciendo que este circuito en DC se vea distinto que en AC. Entonces, que en DC su salida siempre sea cero, pero que en AC su salida... Ay, ¿cómo hago que un circuito tenga ganancia cero? Un capacitor ahí, por ejemplo. Porque esto va a hacer que la realimentación, que esta sea, tenga una impedancia infinita. Ah, no, ese es al revés, ¿cierto? No. ¿Cómo hago que tenga ganancia cero? No, este en particular no puede tener ganancia cero. Pero si le pongo un capacitor aquí, puedo hacer que al menos su ganancia de C sea más chica, porque esta impedancia va a ser más grande. Entonces, si yo puedo ponerle un capacitor aquí, capacitor grande de 1 farad. Y con eso me aseguro de que esta ganancia de C sea 1, mientras que la ganancia C puede ser cualquier otra cosa. Entonces la ganancia AC va a ser grande, la ganancia DC va a ser 1. Ya. Si en DC esto parte en menos 2, la salida debería estar en menos 2, ¿cierto? Entonces la salida está centrada en menos 2, perfecto, y me está amplificando por 4 por, que es lo que tiene que hacer. Así que está bien. Porque esto es 30 kilos y esto es 10 kilos. Perdón, 10 kilos. Entonces 30 dividido por 10 es 3 más 1, 4. Entonces, si tiene amplitud 2, multiplico por 4 y me da 8. Y 8 menos 2, 6. Y llega hasta 6, hasta menos 10. Está bien, eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué era que ponen el lanzador se conectaba ahí? ¿Por qué era que lo conecto aquí? Porque en DC, este circuito va a ser así. O sea, yo le aplico un voltaje DC aquí y este voltaje va a ser el mismo que ese. Para que este sea igual a este, entonces la salida es el mismo en DC. Y en AC, este circuito va a ser igual que esto. O sea, en AC va a tener la ganancia que queremos, pero en DC va a tener ganancia 1. Eso fue lo que hicimos.
Está choro eso de elegir dónde uno pone el capacitor y... Ese cortocircuito, si la frecuencia es suficientemente alta, Claro, exactamente. ¿Y qué es suficientemente alta? No sé, pues a ver, esto se puede calcular con un bode. De hecho, como en 2 tareas más lo van a hacer. Em, Pongámosle 10 micro por ponerle algo y hagamos un bode. Entonces, si hacemos un bode por décadas, desde 1 Hz hasta 1 giga, y simulamos, quitando el corto, hay que ponerle estímulo a C. Entonces a este le ponemos estímulo a C1. Oh, hay un pasa alto ahí. ¿Quién mueve ese pasa alto? Y hay un pasa bajo también, ¿cierto? Ese pasa bajo seguramente es el que estábamos esperando del operacional. Pero ¿quién está moviendo ese pasa alto? ¿Será este? Si yo aumento esta capacitancia, esa se debería mover para atrás. Si yo bajo esta capacitancia a 10 nano, por ejemplo, este debería moverse hasta por acá más o menos, ¿no? Probemos. Se movió, efectivamente. Oye, y este de aquí, que está justo en 0 decibeles, ¿qué significa? ¿Que a baja frecuencia me amplifica 0? Ah, sí, pues eso fue lo que yo le dije. Si yo quito este capacitor, la baja frecuencia me la amplifica por 0 decibeles. Está perfecto, eso es lo que esperamos. Ya, ¿más preguntas? Oye, no hay magia aquí, uno puede entender todo. En electrónica uno puede entender absolutamente todo. Incluso circuitos que se ven realmente complicados, como esto de aquí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Esos son muchos componentes. Mickey Mouse necesita 2 manos para contar tantos componentes. Imagínense. Y ustedes pueden analizarlo y llegar al resultado. Es notable. En electrónica no hay magia. ¿De acuerdo? Sí. ¿Mm? Sí, las tertulias se suben. Independientemente de cuánta gente venga. Donde mismo se suben las clases. Sí. Ya. Ok, nos vemos entonces. Nos vemos el miércoles.